y bienvenidos a un nuevo episodio de Directo Arets. Hoy estamos con María Alejandra Villamizar, una periodista reconocida en Colombia que ha sufrido también una persecución y lo que llamarían, digamos, informalmente chuzadas, las interceptaciones ilegales del ejército. Salió esto a partir de la investigación de la revista Semana y hoy le invitamos para hablar de qué pasa con el periodismo en Colombia y cuál es el problema, cuáles son las dificultades que tiene el periodismo en Colombia cuando el ejército y el mismo Estado trata de intervenir en las investigaciones. María Alejandra, bienvenida a este programa. Gracias, Diego. Encantada de estar con ustedes. Quiero preguntarte, ¿en qué momento te enteras de que estás siendo interceptada, de que están haciendo seguimientos en tu contra, de que de alguna manera estás chuzada? Mira, yo el año 2019 estuve viviendo buena parte del tiempo fuera de Colombia y me había ido un poco para tomar aire después de lo que había significado para todos la intensidad de vivir el proceso de paz y el plebiscito. Entré al canal Caracol a hacer el análisis electoral y luego empecé a hacer trabajos periodísticos de los que siempre he hecho. Y ya está, digamos que el año 2019 para mí fue normal en términos laborales de, digamos, de estar por fuera de cualquier sospecha y de cualquier imaginario. Era normal y es normal por la trayectoria de mi trabajo que siempre tenga como presente que hay gente interesada seguramente y curiosa de las cosas que uno reportea, que hace, que publica, que opina. Sin embargo, no tenía ninguna sospecha. Fue en febrero de este año, la FLIP me llamó un día a contarme que tenían información de unas carpetas que estaban generando digamos, como un caso muy particular en términos de seguimiento a periodistas y que mi nombre estaba ahí, cosa que me sorprendió bastante, no solamente porque pues, en otros momentos de chuzadas, etcétera, en las listas eternas esas que salen, pues había aparecido mi nombre, pero esto parecía como muy contundente, como muy distinto. Y, y simplemente era una primera, digamos, información para tener cuidado, para saber qué podía estar pasando, para darme cuenta un poco más alrededor de mi vida, si había algún tipo de señales. Yo ya acababa de empezar a trabajar en Caracol Radio y bueno, luego ya cuando la revista Semana publicó, pues ya me di cuenta de la dimensión de la información y de lo que estaba pasando, un poco de lo que estaba pasando en términos globales, más en términos de la intención que podía tener inteligencia militar en todo esto. Esta intención, hablemos de esta intención porque, por supuesto, hay personas que dicen que pues esto es una rueda suelta dentro del ejército, que es una cosa aleatoria, que realmente las perfilaciones se han hecho con información pública de las personas, digamos, interceptadas, pero por el otro lado está una información concreta de que han sido los teléfonos, han sido las direcciones, han sido incluso las multas de tráfico, realmente una cantidad de información que uno se pregunta por qué necesitan esa información en el ejército sobre una periodista. ¿Cuál es su análisis de esto? El caso mío va a terminar o va a ser uno de los que permitan jalar las cuerdas y lo digo porque no solo ya es la información que ha publicado Semana, es investigación de la Procuraduría. Han pasado un poco más de 2 semanas, 3 semanas desde que se publicó la primera historia. La Procuraduría llamó a juicio disciplinario a 13 militares y en ese expediente de la Procuraduría, que todavía no conozco en detalle, pero lo que también revela Semana es que en mi caso hay unas órdenes de servicio derivadas, y por eso empecé hablando del trabajo en el 2019, de una entrevista que le hice a Pablo Beltrán en Cuba. Lo que se supone intentan es establecer qué relación tengo yo con el ELN, es por lo que uno puede presumir, y también como intentar establecer comunicaciones que uno pueda tener con sus fuentes, ¿no? Como jalar una cuerda a ver por dónde llegan. Es absolutamente pues, violatorio de cualquier derecho, por supuesto, del derecho de prensa, del derecho a libertad de prensa, el derecho de la intimidad.
porque hacen un supuesto, y es que por medio de mi trabajo periodístico van a llegar a un jefe guerrillero. Pareciera que tratan de excusar o de justificar el trabajo de inteligencia por eso. La Procuraduría dice, citado por Semana, que es aún más grave, porque es hacer una relación directa como si tuviera una vinculación de otro tipo y no profesional, como fue el contacto que se hace para una entrevista. Entrevista que he hecho desde hace 20 años o más, 25 años. Yo creo que la primera vez que entrevisté a Pablo Beltrán fue en 1998 en Alemania. Entonces creo que han perdido mucho tiempo, la verdad, los militares intentando a última hora tratar de establecer algún vínculo ilegal cuando mi carrera ha sido totalmente pública y mi vinculación a los temas de la paz también. ¿Cuáles son, digamos, las consecuencias para el país y las consecuencias para el periodismo en Colombia que esto esté sucediendo? O sea, ¿cuáles son las consecuencias? Porque creo que la gente, han pasado 2 semanas, como usted lo dice, y la gente no dimensiona el tamaño del problema. Pues una desconfianza institucional que sigue siendo nuestro peor escenario. Esa distancia que existe entre los organismos de seguridad eh, con la sospecha de corrupción, con la sospecha de atentar contra los derechos de los ciudadanos, más allá de no solamente de su deber constitucional de defenderlos, sino de dedicar los recursos y los esfuerzos a verdaderamente combatir el crimen. Un atentado a la libertad de prensa, que es el pilar de la democracia, en una sociedad como la colombiana, en la que hemos estado atentos siempre a tantas amenazas, a que se nos desborone la institucionalidad, se nos desborone la democracia, a que la violencia nos gane la partida. Esto es una forma de violencia. Usar los organismos de inteligencia del Estado, que no es cualquiera, porque no estamos hablando de organismos de inteligencia menores, estamos hablando de organismos de inteligencia del ejército, quizás la institución más poderosa, más numerosa y con mayores recursos, que ha generado además toda una doctrina en función de la defensa de la seguridad nacional, porque ha tenido amenazas enormes. O sea, la institucionalidad en Colombia, por supuesto que con las guerrillas y con los grupos de narcotraficantes y con los grupos organizados al margen de la ley, ha tenido enormes amenazas a la democracia, a la estabilidad, a la institucionalidad. Entonces son ejércitos profesionales, son oficiales que han sido entrenados de la mejor manera. Entonces hacer una operación de inteligencia no resulta ingenuo ni resulta menor. Yo creo que la dimensión a nivel país es de un atraso enorme. Es que nos devolvemos a pesar como si estuviéramos todavía en épocas en donde se podía y era visto de alguna manera como justificable atentar contra los derechos y las libertades. Eso pasó, en el mundo ya pasó, el mundo ha evolucionado, en el mundo estas cosas no pasan, y cuando pasan son seriamente y severamente castigadas y sobre todo rechazadas y sancionadas socialmente, no solamente esperando la justicia, que uno realmente la espera, pero que haya una sanción social para entender la legitimidad de la institución. O sea, es que aquí no se trata de levantar una bandera y empezar una campaña de una ideología o de otra en contra del ejército. No tiene nada que ver. Es una necesidad de legitimidad institucional, y de ahí yo creo que es la trascendencia y la gravedad, cómo nos perciben y cómo nosotros mismos nos percibimos al dejar y al ser permisivos durante tantos años con estas actitudes ilegales. En Colombia yo creo que más que en cualquier otro país, tal vez exagero, pero los episodios de las interceptaciones ilegales, los episodios de seguimientos, los episodios de intimidaciones, de amenazas, son permanentes y por eso se han convertido casi que en un escenario cotidiano de nuestro oficio. En el periodismo uno, y depende en los temas que se haya metido, pues uno más o menos lo sortea, pero los ciudadanos del común no pueden convivir con un Estado policíaco que es capaz de violar la intimidad de las personas y ponerlas en riesgo, porque esta situación en el fondo, aunque aunque sepa que es un tema, como dicen, de los gajes del oficio, no lo es, y no es fácil tampoco llevarlo. A mí me había pasado tal vez otras veces, como les mencioné antes, aparecer en alguna lista, pero solo hasta esta vez realmente me está afectando, y me está afectando personalmente como yo no me lo imaginé, porque hay algo que se siente, y se siente
se siente una intromisión en un espacio personal y en un espacio profesional que hace que haya que procesar y reprocesar muchas cosas. Y que usted toca el tema y me parece muy interesante, aunque es una pregunta quizás más personal, pero ¿cómo se sintió de alguna manera vulnerada en su trabajo y en su vida personal? Porque es que realmente es la dimensión de que su vida la están escuchando otros que no deberían tener nada que ver con su vida. Usted tiene un trabajo profesional, tiene una trayectoria de más de 25 años trabajando pues por la democracia, porque yo creo que alguien que trabaja por el periodismo serio, como usted lo ha hecho, está trabajando por la democracia. ¿Cómo es sentirse así? Es como, bueno, ¿qué país tengo? No, quiero que nos cuente un poco eso, como... Eso digamos, nosotros hemos aprendido a ir de decepción en decepción, de frustración en frustración. Cuando uno empieza a ejercer el periodismo en Colombia, cuando yo empecé y me percaté del conflicto y me percaté de la guerra y me percaté de que estos eran realidades que recaían en seres humanos, en vidas, en proyectos de vidas, en familias, siempre me generó la inquietud de entender desde la política y desde las dinámicas del conflicto por qué no se resolvía. ¿Por qué era que no se resolvía? Finalmente, ¿qué pasaba en las agendas de los gobiernos y de las guerrillas? ¿Qué pasaba en el establecimiento y en las fuerzas de seguridad? ¿Por qué no eran capaces de resolver, digamos, este ciclo eterno de la política y de la violencia, perdón, en Colombia, viniendo, por supuesto, de la historia, no solamente de las guerras civiles del siglo XIX, sino todo a nuestro inicio del siglo XX, en fin? Pero me interesó muchísimo eso y creo que ir defraudándose, pensando permanentemente en que vamos a hacer un fracaso, en que no vamos a lograr una cosa tras otra, pues de alguna manera uno va generando una especie de película impermeable y va diciendo hay que seguir, son procesos sociales muy largos, luego ya uno lo entiende, ya es la misma historia la que se encargará de decantar y de perfeccionar un poco los caminos para una evolución cultural necesaria en Colombia y es la evolución que nos va a llevar finalmente a superar las violencias. Por ahora estamos lejos de eso. Cuando pasa esto, pues es una decepción más y es sentirse defraudado otra vez, porque básicamente es comprobar que no ha cambiado nada. Es comprobar que hay una línea, digamos, de pensamiento y una forma de ver las cosas, de hacer las cosas de parte de las instituciones, en este caso del ejército, que no permite como pensar en grande, pensar en los cambios y en las transformaciones profundas del Estado. Estas crisis colombianas, esta crisis latinoamericana, estas crisis de estos países todavía es parte de su inmadurez democrática, política, y creo que esto lo que hace es demostrar eso, y entonces es una profunda tristeza, porque digamos, estaba haciendo un recuento, y es parte de un texto que estoy escribiendo, que es como una carta abierta a los militares que me sembraron la duda del siguiente y la siguiente, ¿cuántas veces los militares han insinuado, me han insinuado a mí, le han insinuado al medio en el que trabajo y han insinuado al resto de compañeros que hay algo sospechoso en el trabajo? Y el trabajo relacionado, por supuesto, con los temas de la paz, que tiene que ver, obviamente, con los temas de la guerra. Entonces, quizá el punto más esencial de la definición de nosotros como nación, ¿no? Entonces, pues eso, es como percatarse y constatar que no ha cambiado nada. No ha Sigamos. cambiado nada y sin embargo, bueno, queremos que cambien muchas cosas, ¿no? Creo que usted, pues en sus palabras, escucho un gran apoyo también a lo que fue el proceso de paz. Yo creo que también ha habido intentos serios de que cambien las cosas de parte de algunos sectores del país. Quiero preguntarle por una cuestión ideológica y política, más que técnica, y es, ¿cuál es la interpretación política de estas chuzadas? Porque cuando uno lo ve, uno dice, bueno, pero aquí había unos militares que estaban diciendo, venga, vamos a coger esta lista de periodistas que están haciendo esto con el proceso de paz. ¿O usted cree que había políticos, y hay políticos y quizás políticos muy importantes del país debajo de todo esto? Porque uno quisiera saber, por lo menos usted tiene una experiencia muy grande en esto del conflicto, ¿qué siente usted? ¿Qué piensa usted de eso? Mire, yo creo hay varias cosas que están mezcladas, yo creo, en este caso específicamente. Los militares a mí ya me conocen.
el uribismo a mí ya me conoce, la derecha también ya sabe qué trabajo he hecho y qué trabajo no he hecho. Yo cubrí el proceso de, digamos, el gobierno de Álvaro Uribe y el cambio de concepto sobre el conflicto armado en Colombia, que fue desde donde se empieza a generar esta polarización, y es el cambio de base conceptual que se había dado sobre qué es un conflicto interno armado, si hay víctimas, si no hay víctimas. Este debate es muy, muy viejo ya, pues muy viejo. Vamos a ver, desde el 2002 más o menos, cuando se inclina la balanza por empezar a concebir lo que pasa en Colombia como una amenaza terrorista. Durante los 8 años de gobierno de Álvaro Uribe yo estuve en medios, estuve en El Espectador, estuve en El Tiempo, estuve como editora política de la revista Semana, y durante este tiempo hice muchas entrevistas y traté de entender muy bien cuál era el concepto, digamos, que hay ahí en función de no reconocer que en Colombia había un conflicto armado, por tanto no reconocer una solución política como el escenario de negociación, digamos, de resolución de este conflicto. Eso tiene unas cosas muy profundas pues, para el Estado, las implicaciones que tuvo haber firmado los convenios de Ginebra, aceptar cumplir el derecho internacional humanitario. Es decir, había un choque conceptual, pero además casi constitucional en la concepción misma del camino pues, para resolver esto. Entonces, yo creo que se van generando, se fue generando digamos, unas categorías, ¿no? Sobre quiénes están en qué escenario y quién cree qué, más allá del debate conceptual que se puede tener y de hecho lo hemos tenido abiertamente, profundamente. Y yo creo que esto tiene que ver con la novatada, con una novatada de poder. Es decir, yo no creo que ni a Álvaro Uribe, no creo que ni a las personas más comandancia actual, todos los que transcurrió el proceso de paz con los de antes, que han estado vinculados a los procesos de paz, generales activos, generales en retiro, que han participado de negociaciones de paz, entienden que seguirme a mí o hacer un seguimiento realmente tendría muy poco efecto, si es lo que quieren, encontrar un efecto real de, qué sé yo, de vincular o de encontrar un objetivo que estén en una operación o lo que sea. Entonces me parece curioso porque yo sí creo que hay una novatada, hay una segunda generación o una tercera generación, yo no sabría decir si es segunda o tercera, pero de ese pensamiento que ve riesgos casi que ingenuamente, casi que torpemente, muy torpemente, para poder simplificar el debate ideológico y político, simplificarlo al máximo. Es, usted hace este trabajo, luego usted hace apología, luego usted, ese debate ya lo pasamos en Colombia hace 1000 años, pero creo que hay gente que está recién llegada a esa cosa conceptual y están felices, intentando ahora ser los nuevos pensadores y Usted, los nuevos ¿sabes? Los nuevos académicos de esa tesis sí, contra el conflicto. María Alejandra, ¿te refieres a presidente Duque o a gente cercana al presidente Duque? Pues yo no quiero mencionar con nombres, digamos, es claro que hablar del uribismo porque es evidente que las sospechas caen sobre ellos. Yo no puedo decir en este momento ni tengo nombres propios. El fiscal Barbosa, el consejero Guarín, esos días que yo publiqué la entrevista con el ELN, hicieron trinos públicos, que yo ya los publiqué hace poco en mis redes sociales, diciendo que las entrevistas que estábamos haciendo al ELN eran apología a la violencia. Que darles micrófono a los terroristas era parte de la propaganda y me pareció estar recordando, no sé, a General Ramírez hace 25 años o a otros generales que eran de esa época y que tenían ese tipo de definiciones, ¿no? Y Entonces me muy parece que ahí delicado, puede haber un poquito de eso. Son nuevas generaciones que quieren y muy ejercer un delicado, tipo de control claro, abusando del poder que tienen. y muy delicado en el tema de generar doctrina que un fiscal públicamente señala a una periodista de esa manera. Eso es muy Pues no sé preocupante. cómo, no sé cómo va a ser la investigación. Yo estoy haciendo toda mi parte legal, ya estoy con un par de abogados que me van a ayudar y estamos en eso viendo cómo formar María parte Alejandra, civil de la investigación y allí llegaremos un poco a ver qué pasa. seguramente encontrará muchas cosas, usted es una muy buena investigadora, pero quiero hablarle también de los, digamos, fueros internacionales.
los escenarios internacionales. ¿Ha pensado llevar este caso, sus colegas que también han sido interceptados ilegalmente, han pensado llevar esto a cortes internacionales a demandas o a denuncias internacionales contra el gobierno colombiano, contra el ejército? Mire, yo soy súper respetuosa de las decisiones colectivas y que en este caso está promoviendo la FLIP. Ya habían hecho una solicitud de medidas cautelares para los periodistas que estábamos en esta lista. Había también generado pues va a haber unas cartas de comunicación con el Estado colombiano eh, hacia la ONU, pero, y yo creo que esas cosas colectivas se van a hacer. Hoy en día tengo una reflexión. Yo no voy a ser activista con mi caso. Yo no me voy a volver un símbolo, primero porque no tengo por qué hacerlo en representación de todos, somos muchos. Yo soy un caso, pero hay muchos más. Yo voy a acompañar las solicitudes de información, voy a acompañar lo que más pueda en este sentido, pero no pretendo digamos, de esto una cruzada en mi vida. Primero porque no le voy a dedicar un tiempo personal a, a quienes hayan hecho esto. O sea, no les voy a conceder que me destrocen un camino profesional y una tranquilidad de vida dedicándome exclusivamente a esto. Mire, me dijo alguien, esto es como perseguir fantasmas. Me indigna, me duele, me molesta, estoy afectada, estoy pensando muy bien qué quiero hacer, qué voy a hacer, pero no puedo dejar que esto se apodere del resto de cosas que yo haga y de los propósitos que tengo en mi trabajo y en mi familia y en mi vida personal. Entonces tengo que tener un poquito ese límite porque no quiero emprender grandes litigios internacionales muy largos, eternos, etcétera. Yo voy a ser parte civil de la investigación, voy a pedir las pruebas, voy a pedir la información de los expedientes, voy a hacer lo que sea el lugar. Voy a acompañar, por supuesto, lo que sea necesario en las instancias internacionales y en algún momento dejaré pasar porque nos toca convivir con esto. Esto es lo que nos toca en Colombia. Mira, he hablado con personas que tienen mucha trayectoria, que han sido realmente, pues, realmente perseguidas, que han ido al exilio. Y me decía, María Alejandra, hay que convivir con esto. Este fue el país que nos tocó, este es el trabajo que escogimos. Esto es para largo y creo que es difícil perseguir fantasmas y dedicarle la vida a eso. Yo tendría mucho entusiasmo y de hecho tengo mucha energía para seguir trabajando por muchas cosas en este país, pero a los que están haciendo y empezaron a hacer esto, ojalá que lleguemos a un nombre, a unos nombres, a un nivel de justicia y yo voy a seguir con mi vida, con lo cual no quiere decir que no me interese que esto se convierta en lo que tiene que ser, ¿no? En un precedente. Estos 2 años del gobierno de Duque, María Alejandra, ¿cómo los calificaría usted para la prensa, pues después de esta crisis? Porque al fin y al cabo, sea que él está o no, la Ujú, sí. responsabilidad política del país la tiene él en el momento en que sucede esta crisis. Y ¿Cuál sería él es el comandante supremo de las fuerzas militares, aquí. exacto? Entonces, Es la reflexión de estos 2 años que lleva el presidente Duque frente a estos temas. la gran pregunta en realidad con el presidente Duque es, ¿qué es lo que quiere para el país? O sea, es el camino el camino del proceso de paz. Todos los que estuvimos cerca, y no por apoyar la paz por la banderita blanca, ni por la paloma, ni por la cosa ingenua de que la paz nos va a significar un abrazo y todo, no, la paz concebida como la transformación política y regional y de fondo que se necesita para superar el conflicto en Colombia, emprendió un camino y yo no lo desconozco. Con lo que tú mencionabas antes, yo no estoy desconociendo que eso sí haya cambiado y que sí haya traído toda una oleada, digamos, de reformas y de modernización. ¿Qué es lo que quiere el presidente Duque? Modernizar, o sea, representa una generación de 46 años, de 45 años, una generación que quiere un país en términos, la modernización no es tener mejores aviones y mejores bombas inteligentes, la modernización realmente es un cambio cultural.
y un cambio generacional que entiende los derechos y que entiende la convivencia y que entiende el medio ambiente y que entiende los temas de futuro en los que realmente hay que concentrarse para generar un país desarrollado, un país civilizado, un país de respeto por los derechos, un país donde ya se logre una convivencia y una madurez que no lo va a lograr Duque, por supuesto, en 4 años, pero que podría haberlo representado. Todas estas cosas que pasan, lo único que hacen es echar para atrás y traernos a cuenta una reflexión dolorosa, y es que es absolutamente simple. Simplifican tanto el concepto, vuelven tan pueril el debate político, convierten en un blanco y negro algo que tiene tantos matices y tantas complejidades. ¿Por qué no se entiende el proceso de paz? ¿Por qué no se entiende el conflicto? Porque es absolutamente complejo, porque tiene muchísimas aristas, porque tiene muchísimas raíces. Y vivir en Colombia y gobernar Colombia es un tema complejo. Entonces usted no lo puede simplificar en un tema de buenos y malos, vamos a seguir a estos porque están con el ELN. Lo del ELN lo tiene que resolver el Estado. Yo acabo de estar, el 17 estuve en la mesa sentada con generales retirados, con miembros del gobierno como delegada del gobierno en la mesa con el ELN, negociando con el ELN, tratando de que terminaran los secuestros, tratando de que terminara la voladura de los oleoductos, poniendo sobre la mesa una agenda de Estado, de interés general, de libertades, diciéndole al ELN las armas no más, diciéndole al ELN el secuestro no más. No pueden secuestrar periodistas, no pueden secuestrar ciudadanos. En esa mesa estuvimos 10 meses o 12 meses en Quito, y yo asumí también esa responsabilidad, y de esa responsabilidad me fui después pensando, el Estado no está listo y no van a hacer nada y yo voy a seguir con mi vida justamente por lo que decía ahora. Entonces, que vengan ahora a justificar que hay que hacer un seguimiento y que hay que gastar recursos de inteligencia en todo un operativo, en un aparato tan complejo como es el ejército, en unos periodistas que están acercándose a una versión de la realidad, a una versión del conflicto, una versión de la paz. Me parece que si en eso está el presidente Duque, va a perder su tiempo. Apareció la pandemia y ahora está gerenciando la pandemia, eso es otra cosa. Pero en términos conceptuales, lo que este país hubiera podido avanzar, pues yo veo que no lo va a perder. Yo hablé con el presidente Duque, él me llamó con este tema. Yo tengo una historia particular personal con él. Hace años, cuando Obama ganó en Washington, nos encontramos y yo estaba profundamente emocionada por el triunfo de Barack Obama y estaba editora política en Semana. Fui a Washington porque quería estar allá el día que Obama ganara las elecciones. Y casualmente conocí a Iván Duque. Y cada vez que tengo comunicación con él, hablamos de ese tema y nos acordamos de ese tema. Y me acuerdo del abrazo y del llanto y de la emoción que nos significó eso. Entonces ahí, Duque estaba a favor de Obama en ese momento. claro. Y y hubo un momento como de empatía y de No, amistad. fue una coincidencia profesional. Yo estaba en George Washington University haciendo un curso sobre las elecciones en Estados Unidos durante esa semana, y uno de los compañeros de pupitre era Iván Duque, que trabajaba en el BID. Yo ya tenía, esto fue en el 2008, yo ya estaba editora política Semana, ya en ese momento tenía un montón de tiempo trabajando en el periodismo, en el conflicto. Así que digamos, hay un momento, porque tampoco hubo muchos más, pero hay un momento que marcó como donde se habló de muchas cosas, donde estábamos hablando de esperanza, estábamos hablando de cambio, estábamos hablando del giro que tenía que dar el mundo después de Bush y de la guerra en Irak y todo de lo que trajo ese gobierno. Entonces, yo no he podido profundizar con él, ni me he podido, lo entrevisté en campaña como 2 o 3 veces, pero no he podido profundizar con él durante su gobierno. La semana que me llamó después de que pasó esto, me dijo, vamos a llegar hasta la última consecuencia. Le dije, bueno, pues presidente, ojalá, porque usted tendría la oportunidad de darle al país el punto final en estos episodios, pero no solamente porque usted sea el presidente, que es cuando pueden hacerlo, sino porque, por lo que estoy hablando en términos generacionales. Le dije, ya esta generación no convive con los mismos conceptos que convivieron los demás y que simplemente daban por hecho que estábamos en un estado que permitía hacer eso. Pero bueno, esos son ¿Usted cree en esas escenarios para palabras? responder. ¿Usted cree en lo que él la llamó, en lo que dice, y usted cree en él? ¿Cree en lo que le dijo? Pues yo creo que que no van a llegar a ningún punto final. No. Él, digamos, puede tener las intenciones, el ministro de Defensa puede tener las intenciones, el comandante del Ejército, el comandante de las Fuerzas Militares, con quienes también he hablado. Pero el tema aquí se requiere de un liderazgo muy distinto.
y se requiere un liderazgo que entienda y que conciba el país como un país absolutamente libre de esto. No puede ser una palabra al aire y luego concebir el funcionamiento del Estado y el avance de la política de seguridad o el avance de la política de paz con legalidad, como lo llaman ellos, con este tipo de cosas sucediendo. Entonces, me parece que los militares no se mandan solos. Eso está clarísimo. Los militares no están concebidos para que se manden solos. Entonces, aquí tiene que haber ojalá existiera una sanción social más fuerte y sabe que también, ojalá existiera algo mucho más espontáneo que un debate político. En estos días que he visto los controles políticos, los debates de control político de Iván Cepeda, etcétera, con toda la valentía, a ellos les queda un escenario que es el de ellos, el de los políticos. Yo no voy a dar un debate político y yo no voy a dar un debate desde, como le toca a los políticos, darlos desde sus partidos, desde sus concepciones ideológicas, desde la izquierda. Yo no estoy en una cruzada por la izquierda y no estoy en una cruzada ideológica en contra de la derecha. Yo estoy en una cruzada de derechos en lo personal y de derechos como periodista. Y ese es el escenario, digamos, al que yo me voy a suscribir en mi caso. El debate ideológico y político en el escenario político. Mi concepción tiene que ser que además también desde esa preocupación que tiene la izquierda, desde las demandas internacionales que se vengan, las consecuencias que tengan, por supuesto, juzgará el derecho, pero profundizar esa bendita polarización pensando que es que asumimos una especie de persecución porque somos de un lado o del otro, me parece absurdo porque le estamos dando juego a esa misma polarización, ¿me entiendes? Yo no creo que, a mí me preguntan, ¿por qué la siguieron o por qué la están siguiendo? Le dije, yo no sé, yo no me voy a generar la sospecha yo misma. Yo no voy a decir, no, sí, es que yo tengo razones para que sospechen de mí. No, yo no voy a dar ningún argumento. Entonces yo creo que hay muchas cosas que hay que dejar sobre la mesa. El presidente Duque conoce perfectamente cuáles son digamos, mis convicciones y mis principios periodísticos y ciudadanos. Entiende perfectamente cuál es mi papel frente al conflicto y frente al proceso de paz. Entiende también cuál es mi papel frente a las fuerzas militares, mi concepción frente a esto. Entonces, aquí no estamos en una cosa de enemigos. Aquí simplemente él es el presidente de la República, yo soy una periodista, él tiene un trabajo que hacer y yo tengo un trabajo que hacer, un derecho por qué pelear y un trabajo que hacer que es el mío. Entonces, María pues, Alejandra, muchas gracias por esta entrevista. Para finalizar, le quiero pedir que nos recomiende un libro, como para no finalizar estos tiempos sin esperanza. Recomiéndenos un libro que le guste. pues miren, he estado tratando de salirme de los libros de la literatura de nuestros temas, pero no he podido. Hay un libro que se llama La Paz Olvidada. Es un libro que está hecho en inglés y en principio es una investigación para una maestría en Harvard y es muy interesante porque lo que hace es recordarnos cómo los intentos de procesos de paz, especialmente en el Frente Nacional en Colombia, dejan todas las evidencias de cómo no se quiere llegar al fondo para resolver el asunto de la guerra y de la paz en Colombia. Se llama La Unforgotten Peace, La Paz Olvidada, es de Carl, ay, ahora se me ha olvidado el apellido en este momento. Y es el que estoy hojeando por estos días. Bueno, La Paz Olvidada de Robert Carr, De hoy, Robert Carr, exacto. muy recomendada por María Alejandra Villamizar. Muchísimas gracias. Y Bueno, bueno, Diego, un gusto y y un placer esta charla con ustedes. felicitaciones por su trabajo y gracias por su trabajo también. No, felicitaciones de nada. Todos hacemos un trabajo todos los días, es lo que toca. Gracias Hasta a luego. ustedes. Adiós, chao. Gracias a todas y a todos por estar conectados con Directo Arets. Nos vemos en un próximo capítulo, hoy con María Alejandra Villamizar. Muchas gracias.